Entre Amigos es una presentación de Tigo. El aplauso. ¿Eh? Y bueno, vamos a hacer otra vez el aplauso. Vamos a hacer la entrada. Ahora sí. Ahora sí que sí. A ver, ya el tema de llevo beteta. O sea que el aplauso de Cabo yo ya venía en Lima. Ya el tema de yo aplaudiera. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Señores, un domingo más con ustedes. Adiós, gracias. Marcos, buenas tardes. Bienvenido nuevamente después de hacer una R. Muchas Ramona, gracias. ¿no? Najani. ¿Recuerda, Michael? Garrotillo. Muy buenas tardes, mi querido compadre, también a la audiencia. Realmente, Garrotillo seco y coabino. Usted con una estanciera, sabe, ¿no? Entonces, ya estamos de vuelta. Y hoy con la alegría de recibir, después de 7 años, a una banda, una banda grande de mi país. Gente meritoria que recorre todo el país llevando alegría. Bienvenido a la banda Generación, muchachos, bienvenido. Ahora penderé. De Yataití del norte, ¿verdad? Me dio muy mal la de cobrar, que ya la de la de Arte Monte, va. 12, tío. A 1 millón cada uno, unas de tuyo. Unas de tuyo, imponado. Qué maravilla. Primera vez en una banda. Primera vez en 7 años. ¿Y el maestro? Maestro, Orlando. ¿Cómo te va, Orlando? Vargas. Muy bien, mucho gusto. Es un gusto para mí estar acá con ustedes, con Cancio, Marcos, con los amigos de la bandita. Y bueno, estamos aquí para mostrar un poquito lo que ofrece Music Hall, en este caso con un piano. Un piano especial nos trajo hoy. Qué bueno, Un grupo Orlando. para Entre Orlando Amigos. Vargas, gran pianista y gran amigo por sobre todo. Y un número sorpresa todavía nos espera. Sí, no me sorpresa. Segundo bloque. Sí, señor, no Yahoo Aina. Acaba de llegar hacia el Chaco. Ah, sí. Talcán me meté Ah, sí, de Roja Silva, che. en la tierra prometida. Ah, qué lindo. Bueno, comenzamos entonces nuestra peña, señores, con la banda Generación o bandita Generación. Dice Rosa, gana del este son la putana. Cuye mi mueva se entre los pliegues de esas saunas cordilleranas. Usa pumisa o cucuy pava con ella ver. Hasta doncella noble y sencilla como ninguna. Se pura gente o paternales como la cual. Usa soñada y por vosotras clavo mi pluma. Hoy me lo guay se prende a ustedes en madera. Gloria Soliente vino del campo y más sensible. Si el lirio mío se coge no diré. Siempre implorando lo deseado, lo imposible. Nacerá y cuiro, vamos a ingonecer el comer. Soy andariego, poeta errante, maga puntana. Nace y nube y año y es por eso alguien me llama guira campana.
Guaunto viva se llega mi mala se befo. Mi vida enferma como el muriente sol del ocaso. Me cuadre y mamá de pasé la seré poder. Ya no me sobra la esperanza ni un retazo. Hay una ave pende que miró un te se coser. Con vuestros ojos, con vuestra risa y vuestro aliento. Y catu por ante corano aye cojano. Mi débil ala sería entonces el manso viento. Tende peyuja, pemo buena loco ese corazón. ¡Hey, maravilla! ¿Cómo el dúo? Emiliano Morales y Mario Ortega. Más a la primera voz. Dime la primera. Emiliano Morales, ¿y vos cómo te llamas? Mario Ortega. O sea que Ortega Morales o Morales Ortega. Pesan o pembojena. Los apé y la generación. Entonces. Ay, por ahí. Igual están a calcular la cumpleaños a ver, acá dos cervezas. ¿Qué presupuesto, hermano? ¿Cuándo está San Lorenzo? Jineteada. Jineteada. Ya, usted me ya listo. O puta ayuda llego. Maravilla. Qué lindo, Qué lindo arte, compañero. Hoy peyó un baretero. No, qué bárbaro. Debe tener un estado físico. Difícilmente ver un trompetista o gente gordo. Ah, sí. No. Yo fui ver, pero yo a mí te llego a subir que cabeza y tela. Orlando Vargas. Man, les quiero presentar un poquito lo que es el Clavinova CDP 605. ¿Cómo se llama? Clavinova CDP 605 es la característica. Si de repente una cámara me puede seguir, le voy a mostrar un poquito de lo que es el panorama acá del piano. Es espectacular esto. Este piano tiene la parte de voces, o sea, aparte de tener sonido de piano, tiene varios sonidos, como un teclado que conocemos por ahí, rítmico, Yamaha. Bueno, tiene muchos sonidos. Tiene la parte de ritmos, la parte de estilos, y así también tiene la parte de su secuenciador, un secuenciador de canciones, que yo puedo agarrar y armar una canción en él con muchísima facilidad. Tengo 16 pistas para armar canciones en él. Aparte de eso, tiene una pantalla que es touch, es digital. En esta pantalla yo puedo seleccionar cualquier cosa, puedo seleccionar desde los sonidos hasta los ritmos, cualquier área del teclado puede ingresar a través de esta pantalla. Y este piano trae una característica muy especial, que es esta parte del piano room. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Tengo un piano, no sé si en la cámara se va a llegar a notar, tengo un piano de cola con la tapa abierta. Yo este piano de cola puedo variar el sonido bajando la tapa o subiendo la tapa. Como un piano acústico real, ¿verdad? Tiene la misma respuesta. Puedo seleccionar diferentes tipos de piano, puedo también seleccionar el fondo, o sea, el lugar donde se está interpretando. En este caso es una catedral, tiene por eso mucha reverberación. Puedo elegir un escenario de concierto, ¿verdad? O puedo elegir el living de una casa. Es más seco, ¿verdad? Y así tengo miles de opciones para lograr el sonido que yo quiero. Siempre para un pianista eso es esencial, porque uno quiere buscar un sonido que vaya con el lugar que uno quiere interpretar, ¿verdad? Y aparte de toda esa parte del piano room, tiene la parte de guitarras, por ejemplo. En la parte de guitarras encontramos esta guitarra de concierto, por ejemplo, que ya reproduce los slides. Y se escuchan los arrastres. Puedo marcar, por ejemplo, cuando uno toca la guitarra a veces marca con la caja, ¿verdad? Golpea. ¿Verdad?
tipo de cosas puedo hacer, ¿verdad? Tienen sonidos muy articulados, muy realistas porque son samplers ya de los instrumentos reales. Eso es lo que se carga en la memoria del piano. Y ahora quisiera tocar una canción en la que... Va a entrar varios instrumentos. Sí, en esta canción lo que voy a hacer es voy a tocar un piano, voy a tocar el piano y él me va a acompañar con una base que ya previamente yo secuencié. Entonces, vamos a probar. Qué extraordinario. Ustedes pueden tener toda una orquesta en esto. Sí, puedo armar Esto todo hay en el Music Hall. Hay en Music Hall. Fantástico. Hay esto y hay varios Aparte de la exclusiva representación de la Yamaha, la Fender, que son guitarras, de Marshall, que son amplificadores fenomenales. Sí. ¿Cómo se llama el piano? Este es un Clavinova CBP 605. Clavinova. Sí, señor. ¿Dónde queda? ¿Puedes decirnos dónde queda el Music Hall? Sí, está sobre Teniente Fariña entre Estados Unidos y... La Casa Central. Sí, esa es la Casa Central. También tenemos en Coronel Escurra, casi Avenida Santa Teresa. Sí. En Villamorra Shopping Mariscal López, planta baja. En San Lorenzo Shopping también. Sí, también. Y el Ya. Clavinova hay ahí. Sí, hay allí. Y ahora actualmente también hay una sucursal en Ciudad del Este. ¿En serio? Sí. Ah, qué maravilla. Así que la Tiene que gente poner está en por allá. Concepción también la sucursal de lo de Virginio allá la Henry. ¿Cómo vende? Todo el Music Hall vende él. Sí. Espectacular, sí. Realmente, Vamos a qué fantástico. proponer.
¿Cómo estamos? Hacemos un corte. Miguel tiene trompeta y su... Sí, tiene trompeta. todo trompeta para tocar todos los ritmos. Sí, tiene bajo. todo. Tiene bajo, tiene trompeta, tiene saxo. Bueno, Y tiene trombón también tiene. También tiene. Vamos a escuchar vos. a ver un poquito. Trompeta, bajo, trombón. El trombón la tú sabes, pero no me falta ese. Pero Ahí la guitarra no te conviene que... Miguel, gracias. Miguel Acosta. ¿Cómo se llama el piano? Clavinova. Clavinova, te llama Yoguaja. Clavinova. En Mosemba y Teco. Clavinova, Yoguate y Clavinova. Yoguate y Clavinova, Miguel. Ahí Teco el de apoyo de caso. Yamaha de oír. Amigo, hasta luego. Es cierto, volvemos en un momento. Estamos en la peña entre amigos. Llegaron... Jarona. Llegaron a Tigo los nuevos smartphones prepago a tan solo 299,000 guaraníes. Y lo mejor de todo es que sin contrato, sin plan, elegí entre todas las opciones de equipos disponibles. Podés encontrarlo en todas las sucursales del país. En la tienda online www.tigo.com.py. Sonreí, tenés Tigo, mi querido compadre. Y vas a sonreír porque estás en presencia de un loco bueno del acordeón. Bienvenido, loco bueno. Muchísimas gracias a la producción, a Juan Cancio, a mi amigo Marquitos y en fin, los colegas que están ahí, el sonidista también que se merece el aplauso siempre porque si no fuera por él esto sería un... No, pero la macana, oye, custuta. Acá un gran maestro del piano. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Es un placer inmenso para mí estar nuevamente con ustedes. Y gracias por la invitación, Juan Cancio, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y estamos aquí para ejecutar un instrumento y a través del instrumento es Ha pedido el público que viene de ayuda. ¿Dónde hay? ¿Usted ha pedido el público? ¿Dónde hay que cobrar yo? A ver. Hago la público, no tiene precio. No pagáis. Pero bueno. Rey Portillo, un momentito. Señor. Se aclaró que mi compadre dijo que venga Rey Portillo, loco bueno, bajo la dirección de Juan Cancio Barreto ahí. Acepto porque un maestro como él se merece todo. Otro guitarrista. Aquí iban de... Aquí iban de... Adelante. Bueno. Ese tema tuyo. ¿Se acompaña bien? Alegría para Tibio. Ay, por mótenla. Alegría para... Clásico. No, apenas botar la clásico. Bajo. Ay, pepete. Sol. Vale.
de... No, Marco. Compay, Se ya músico más. ¿sabes la opinión de acá los muchachos? Muy serio, dice, pues, va a decir que eran mías, pega reír Portillo, pega Juan Casio, retomó en Budil la juicio y que era ahí. Y con primera voz. Estaba yo por ahí, ese te viene colega Ramón Silva. Papi, se la loco bueno. Ahí ya se muy no sé guaraní se hace que no se haya picado y tal. Allá gente está viendo un programa de ella. Vamos a escuchar banda Generación, muchachos. Adelante. Se ve un pesado momento Memorico, la cena ela o merece va en esta vida Hoy coñe viva y hoy me lo prueba de yo gato se mala suerte hay que tenerme con ama oye pasar deja el cuerpo va tan de ella y cuando mi upe sufrimiento con el tiempo ya me enamoro me gusta hija Solo intella en el estilo con la puta Senten y fruten me cato 20 más ya ver Y a otro tema de moñe Sente un pesa me cato ver Pero paciencia pesa guarán tener a caer Mira. Rano, Pablo. En Guapuina otro van a ver piano. ¿Cómo era que se llamaba el piano? Clavinova. Clavinoa. Importadora y feria permanentes de vehículos El Cóndor de los Andes. Ahí está. Qué lindos vehículos que realmente Juan Carlos tiene. 25 años de experiencia en importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. O sea que eso quiere decir a toda prueba. Juan Carlos te recibe ahí en su casa e incluso te da financiación de 36 meses. Para los músicos hay crédito también. Principalmente para los músicos. Y sabe bien que no le va a pagar nunca lo mismo, hombre. Por eso vaya al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Río. Teléfono 500-333. El Cóndor de los Andes. Menciona el cóndor, dice acá. ¿Verdad? Sí tengo que decir. No hay que mencionar el cóndor. ¿Qué es lo que es? Es interno nomás. Interno nomás. No, yo voy a leer todo lo que se me ponga acá. Porque Gina a mí me dijo que se corta. Corte. Clink, clink. Entre amigos, señores, Red Guaraní, el canal de la familia. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están escribiendo, que nos están llamando. Realmente fantástico. Estábamos comentando acá con mi compadre Marco que ya se recuperó del garrotillo seco que tenía. Se puso unas ampollas para caballos de carrera porque es pura sangre. Supermercado Morel Hermanos, los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visite y conozca Supermercado Morel Hermanos, calidez itagüeña, con las mejores ofertas en todas
sus secciones. Panificado de elaboración propia. Carnes tipo exportaciones, pollos, embutidos, amplio estacionamiento para la comodidad de sus clientes. Supermercado Morel Hermanos, en ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua. Para mí lo más importante es que es barato las cosas ahí y que tiene amplio estacionamiento lleno de, hoy en día que tenemos tanta inseguridad, lleno de cámaras. O sea, el izquierdo de ya de grupo sanguíneo entero más una de cuerdas ahí y venden con pesa y la lleva. Los hermanos Morel. Lindo supermercado. Hoy los sábados siempre hay peña, ¿verdad, Marco? Claro. Super peña los sábados a la noche. Que le da trabajo también a los colegas músicos. Acá, por ejemplo, yo estuve hablando con la maldita generación Morel. Ahora acá, para ver, hasta sus escuelas ahí. Sí, sin problema, sin problema. Baratísimo, baratísimo. Haga el 20% se va dinando. Morel Hermanos, patio de comida, espectacular. Teta Morel. Sí. Ganador de varias pescas sin reserva. Cena aniversario Cooperativa Villamorra, 27 años. Cooperativa Villamorra, 27 años. Fecha 2 de noviembre, Unión de Padres de Santa Clara. El próximo sábado. Bernardo Morel, hablando de los Moreles, presidente del Consejo de Administración. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Juan Cancio Barreto, al amigo Marcos y al programa Entre Amigos por la invitación. Estamos aquí para invitarles a nuestros socios y a toda la comunidad, al barrio Villamorra, a los 27 años, a la cena aniversario por los 27 años de nuestra cooperativa, que se realizará el 2 de noviembre en la Unión de Padres del Colegio Santa Clara, sito en San Roque González, casi del Castillo, Manuel del Castillo. Y están todos invitados, también ustedes, Juan Cancio Barreto. Acá justamente le estoy trayendo unas invitaciones de gentileza para que nos acompañen en ese momento. Muy amable. Tendremos varios premios, sorteos, participación de grupos musicales, Pasión Musical, uno de ellos, y otros artistas que estarán amenizando la cena ese día. Eso va a ser el próximo 2 de noviembre, el sábado. Así mismo, el próximo sábado 2 de noviembre. Va a ser ahí en Unión de Padres del Santa Clara. Del Colegio de Santa Clara. Así mismo. 27 años. 27 años. Y los fundadores están todos todavía. Están, sí, siempre participando y activos con la cooperativa. Maravilla, maravilla. Ya está ahí el contacto todo completo, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cómo hace? ¿Va a haber cena? ¿Va a haber un bailongo? Sí, va a haber una cena amenizado por grupos musicales, como dijo bien el presidente. Sí. Vamos a estar sorteando premios, justamente parte de ellos trajimos hoy termos un poco para regalar el programa, o se quiera un poco a usted y al programa en sí. Y va a ser una noche muy amena, un poco de agasajo a nuestros asociados por todo este año que hemos tenido y una manera de agradecer Cooperativa Villamorra la confianza de la comunidad, ¿verdad? Qué bueno. Hay muchas cooperativas hoy día en Sí, hay muchas cooperativas hoy en día. Doña Andere Tamao, íntegro. Sí, vamos creciendo. Entonces lo que necesitamos siempre es alguien que nos acompañe al crecimiento. Y las cooperativas tienen esa visión de acompañar el crecimiento de sus asociados. Espectacular. Qué lindo, 27 años. Así mismo. Y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir al programa. Agradecemos la preferencia de ustedes por venir acá y hablar de los 27 añitos que están cumpliendo. Muchas gracias. Gracias a Entre Amigos por la invitación, por el espacio. Y como el nombre del programa dice Entre Amigos, les esperamos el 2 de noviembre en nuestra cena aniversario, que será Entre Amigos justamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, usted, yo le pido por favor, vamos a escucharle en voz a usted que ahora recién llegaron. Ay, tiene un piano. ¿Cómo era que se llamaba? Allá se Canen. Clavinova. Una orquesta. Es una orquesta. Sí. Toca algo que a vos más te gusta, no lo más difícil. Lo que voy a hacer es, como te había comentado, este tiene varios sonidos. Sí. Y uno de ellos es la guitarra y otros Sí, sonidos más, ¿verdad? sí. Entonces voy a hacer una canción ahora que use otros sonidos. Muy bien. Ok. Vamos a ver.
Muy bien, Orlando, muy bien. No se olviden, señores, que el 2 de noviembre hay una gran farra en la Asociación de Padres del Colegio Santa Clara. 27 años de la cooperativa Villamorra. Ese cepillero se me regaló, pues ya hay una cena de la gran pistola a ver ahí. Volvemos en un momento. El canal de la familia La Peña Entre Amigos, señores, una peña fenomenal. Ayer cumplieron 25 años de casados nuestros grandes amigos, el doctor Blas Lanzoni y la señora Verónica de Lanzoni. Muchísimas felicidades, queridos amigos. Un abrazo grande acá de La Peña Entre Amigos y que tengan una buena gestión, Blasito, porque vos sos realmente pueblo. Y nos conocemos hace muchísimo tiempo. Mucha gente está esperanzada en vos, compañeros. Y 25 años de casado da a las claras que son un buen tipo. Felicidades. Marcos. Compadre, nos distingue con su audiencia el magistrado, el doctor Miguel Ángel Rodas, un fanático entre amigos. Respeto, doctor, gracias por su audiencia y por su distinción de siempre. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya que estamos en asuntos varios, ¿ya vienes ahí? Asuntos varios. Muy bien. El 22 de octubre es el cumpleaños de Ramonita Cardoso de Medina. Muchísimas felicidades de parte de sus nietos, de sus hijos. Un abrazo grande a Luis Alberto Ayala Albertini. Bettini Albertini. Anoche tuvimos su cumpleaños. Una paella enorme, Marcos. Sí. Ah, pues también hace nada. Paella Yarribio. Un francés. Ya le conoce Pierre y le conoce Tino también a este señor. Hoy, ahora, en este momento, Marcos está haciendo una farra y jopoa. De igual, mía, pero y carona. De mucho cumpleaños, te digo. Claro. Está todo invitado. El grupo Generación está invitado para el cumpleaños de Bucho. A Monte Mala. ¿Cuándo te compararé?
Comienza ya. La está fiesta patronal. También el 24 es el cumpleaños de mi hija María Ángeles. Va a cumplir añitos. Añitos. Ya. Y es el cumpleaños de mi querida mamá Carmen Ematewi de Barreto, de Pochito. Pocho. Cumple un año más. Yo sé que ella está en el cielo y ojalá tenga la suerte y que Dios me dé la dicha de que cuando yo vaya pueda darle un gran abrazo a mi querida mamá. Realmente. Pórtese bien. Sí, quiero portarme bien. Es difícil, mamá. Después. Bueno, ahora vamos a tocar la presentación. Bueno, Rey Portillo, el loco bueno, bajo la dirección del Loco compadre malo. Juan Cancio Barreto. Chámame, se lo vamos a dedicar a mi hermanito Eulogio Brizuela, Chámame. Hoy está Eulogio. Vaya una. Se está respondiendo, así que Eulogio, mucha fuerza, mi querido hermanito. ¿Qué nota es? Me calla, ahora, se me canta por saludar a mí ahí. Upey. Upey, En Mopú. ¿Cuándo lo estamos? ¿Qué nota es, Sol? Una la mayor. Y bien a más. Bien, loco lan de saludo un poquito. Saludos, porque bueno, pues están aprovechando ya por ti chivo para temporada. El próximo 17 de noviembre, mi festival. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el kilómetro 21, ruta 1, en el bosque de Folclore. Donde siempre haces. Siempre, donde siempre, sí. Pero esta vez va a ser mejor porque te traigo una invitación, quiero que esté conmigo, aunque sea 5 minutos. Sí, si hay posibilidad. ¿Verdad? Yo sé que vos tenés mucho que hacer, mucho compromiso y que hacer. Baratito. Voy a hablar con mi nuevo representante de del grupo acá de la bandita Generación. Año va entrando y pues yo el año que viene a ver el año uno. El próximo 3 pretendientes con Leo Yapote y Festival en el Complejo San Francisco, Villa Policial Luque, el amigo Pinto. Y también va un saludo muy especial, siempre hago a todos los carapeguaños. Anoche estuvimos hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana estuvimos con los amigos de Carapeguá, que es mi compueblano de corazón. Y le agradezco por la atención, por ese aprecio, un cariño. Peteín Iguazú, Borí, pues haré la cena. Dande para ella, nunca vivienda, Y amigos, artistas que van a estar, ya está Deli Gerardo, se va a unir otra vez el mejor acordeonista de Paraguay con un loco del acordeón. Catalino. Con Catalino vamos a estar en el escenario. El mejor acordeonista, yo le digo, y sin temor a equivocarme, el mejor acordeonista Catalino Gil, un maestro.
Y yo soy un maestro pues, en locura. El loco bueno con Catalina. Y por antes más loco. Y por antes Por antes más. Y hablando de excelencia, Rakiura Country, el barrio cerrado más importante del Cono Sur. Tiene tendido de fibra óptica subterránea. Toda la instalación de subterránea, doble avenida, una maravilla. 26 cámaras de seguridad. Sensores y muro perimetral, drenaje pluviales y cloacales subterráneos. Rakiura Country, esto y más es Rakiura. Informes 645-021. Rakiura Country, el barrio más cerrado más importante del Cono Sur, dije. Y con esa melodiosa del piano de Music Hall, solicitamos un corte por orden de nuestro director. La Peña Entre Amigos, señores, un domingo más, como dije anteriormente, dentro de sus casas. Gracias por recibirnos. Realmente estamos muy felices. Ustedes saben que la mamá de nuestra compañera Helen Arana, el miércoles es su cumpleaños. La señora Fermina Arana, viuda de Núñez. Muchísimas felicidades. Una gran amiga, compañera de trabajo, Helen, espectacular. Esperamos la invitación, junto con Luz. ¿Y ustedes sabían que llegaron a Tigo los nuevos smartphone? ¿Cómo era? ¿Pecha? ¿Dije bien, eh? Sí, señor. Smartphone. O sea que es un teléfono inteligente. Sí, señor. Que se llama smartphone. Prepago a tan solo 299.000 guaraníes. Y lo mejor de todo es que es sin contrato y sin plan. A mí ya me hablaron ya. Elegí entre todas las opciones de equipos disponibles. Podés encontrarlo en todas las sucursales del país y en la tienda online. ¿Dije bien? Online. Online. No, y por ahora. Sí, ya de vaqueando. www.tigo.com.pi. Sonreí, tenés Tigo. ¿Cómo la sonrisa? El teléfono inteligente, señores, hay que ir a Tigo. 299.000 guaracas y sin contrato y sin plan. Así en seco, sin problema. Yo quiero mencionar a esta compadre. Ya está, señor. Vamos usted no se da cuenta. A pedido del público, sí, de la gente grande, de la audiencia, quieren conocer a los integrantes de la banda Generación. Sí. Néstor Fernández, Lorenzo López, Edgar Morales. No, vamos a hacer así como para que... Ponemos en plano, vamos a decir los nombres y que... Néstor Fernández. Nelson Fernández. Nelson Fernández. Ahí está. Presente, señorita. Lorenzo López. Lorenzo López. Edgar Morales. Ese es Flower. Aldo Morales. Aldo Morales. Ignacio Sanabria. José Domingo González. Anthony Marín. Está, Anthony. Alejandro Mancuello. Hoy está Mancuello por ahí, Pedro Acosta, Miguel Acosta. Hermanos allá. Sí, señor. Y el dúo de Emiliano Morales y Mario Ortega. Espectacular, muchachos. Gracias. El dúo Morales Ortega. Peoño, hermano, vio. No quería ir por la a ver, ya te diré. Sí. Aprende a cambiar para irte, ¿verdad? Otra vez, ¿cómo era? El clavinoya, rata, monte, mame. Continuamos nuestra peña. Escuchamos a Generación. Banda Generación. Va a cantar el dúo Ortega Morales.
Hoy te ruego no me olvides, niña mía, si tú sabes que te amo con fervor. En las noches no me duermo de ilusiones, vivo triste, muy enfermo de pasión. Yo que nunca amé a nadie en este mundo, esas noches tú me hiciste comprender. Tus ojos fascinadores me cautivan, lleno de tiernos encantos eres mi bien. No olvides nunca de aquellas noches entre los dos, nos embriagamos, llena de dicha y de ilusión. Yo que nunca amé a nadie en este mundo, esas noches tú me hiciste comprender. Tus ojos fascinadores me cautivan, lleno de tiernos encantos eres mi bien. No olvides nunca de aquellas noches entre los dos, nos embriagamos, llena de dicha y de ilusión. Chámame. ¿De quién es este chámame? ¿Y ya lo mataron? No. ¿El autor? ¿Cómo se llama? Anniken de Yaputi. No. Anniken de Yaputi. Este tema está incluido en mi tercer long play. Bueno, listo. Ahora volvemos dentro de un momento, después le decimos de quién era este chamame. Y Yaputa Reina. No. Volvemos en un momento. ¿Cierto, Juan? Continuando la peña entre amigos, señores. Después le tenemos a Orlando Vargas. Marcos, ayuna llamada, pocha, amigo. Pero Xamio, chico, y andeo tocapea. Javio, no, me estaba inspirando porque recibí llamados de los oyentes de Europa. No, ni de Itagua. Ah, pero ya Europa. Nico. Vamos a ir a ver. Ahí está. Porque me iba a referir al supermercado Morel, hermanos. Los mejores productos no tienen por qué ser los más caros. Visite y conozca Supermercado Morel, hermanos. Ahí está. Calidad itagüeña con las mejores ofertas en todas las secciones. Panificados de elaboración propia, carnes tipo exportación, Brahman y Braform MT, pollos, embutidos. Amplio estacionamiento para la comodidad de sus clientes. Sí. Supermercado Morel, hermanos, en la ruta 2, kilómetros 30 y medio. Ciudad de Itagua. Los sábados, patio de comida. ¿A qué hora comienza lo de patio de comida? Porque varias gente ya preguntaron. Desde las 9. Desde las 20 horas. Sí, señor. Ya está abierto Sí, señor. Ya está abierto la gatera. Una maravilla, Morel, hermanos. Siempre la calidad itagüeña y los hermanos Morel. Después una linda carrerita y se festejan ahí. Vienen toditos los colegas. Orlando Vargas. Gracias. Especialista. Tenemos la suerte de tener un especialista de Music Hall. Realmente un privilegio, Orlando. El privilegio este es es nuestro mío. programa. Muchas Hace gracias. rato le pedimos ya al doctor para que nos envíe a alguien especialista en cada instrumento. Y en fin, se está cumpliendo. Qué bueno me tocó a mí entonces. Sí. Bueno, y voy a tocar una canción más. Quiero mostrarte un poquito lo que es el mueble del piano. Sí, cómo no. Acá por lo... Traemos la cámara. La terminación, este piano tiene un seguro. Si vos cerrás, no es que se te va a caer por el dedo. Claro. Ahí frena la caída y luego acá. Este es el modelo del piano. Es como un mueble. Y el que otro lograr- que se cae, te descuidas y te... Y
Tipo trampa de ratón. Y conocí muchos accidentes. ¿En serio? Escuché muchos accidentes. No específicamente con clavinova, pero sí con muchos pianos acústicos, ¿verdad? Que bajá y ¡prax! Te rompe la mano, ¿verdad? Es pesado. Sí, es pesado y cae fuerte. Y bueno, y acá está la entrada del pendrive que le había dicho. Estos teclados pues tienen ya la opción de generar tus propios sonidos. Suponete que vos te gusta un tipo de órgano específico. Sí. Así Entonces como armás eso, especificaste, claro. cargas nomás el pendrive, tu estilo, todo eso, y cuando vas a tocar no puedes llevar tu teclado, hay otro Yamaha, cargas nomás en él y ya tenés tus mismos sonidos de vuelta. Aparte tiene una salida abajo para la computadora donde uno puede ¿Cuánto trabajar más o menos grabación. pesa este piano, Orlando? Estará por los 70 kilos más o menos. No es pesado. No, no es pesado, porque si uno piensa bien es un piano, ¿verdad? Tiene todo el modelo de un piano y la resonancia. Ahora, acá se está escuchando en línea por la consola, pero el Fantástico, sonido todo suena lindo. real del piano es un piano acústico real. Así suena. Bueno, vamos a tocar una cancioncita. De baño me encuentra así injusto ante la vida. Allá. Yandela ya por paiteas a Orlando ya rapaite la Ya cara. la cabaña de Yandel, a ver la... ¿Cómo? Vea, como ya por paiteo, vea. ¿Dónde voy a ver? Señor Un chamamé, conductor, un chamamé quiere un escuchar chamamé. la audiencia. Quiere ¿Qué escuchar hacemos, un hermano? chamamé. Dirá, yo me pongo mi clásico de los clásicos siempre. Kilómetro 11 para el amigo del Chaco. En Fabio. En Fa mayor. De
escucha otro nota. De usted nota, a ver, ese. No vayan buscar. Solve. Bueno. No. Chao. ¿Cuánto yo ya de marca? De acordeón no Ahí va. Un corte. Muy bien, señores. ¿Ustedes sabían que Solutecno S.A. tiene las soluciones gastronómicas para sus acontecimientos sociales? Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, coffee break, buffet, organización integral de eventos en general. Se organiza también almuerzos, cenas, colación y despedidas de año. Espectaculares. Todo incluido, señores. Cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 021-308-575 al 992-400-261 o al 0984-664-283. Solutecno S.A. Para la fiesta, espectacular. Marcos. En la vida existen caminos largos, pero más seguros, así como caminos cortos, pero más difíciles. También existen los atajos donde poder simplificarlo todo cuando está en la búsqueda de la mejor imagen y figura. Existe un solo mecanismo, muchachos, la faja Pangao, para eliminar el tejido adiposo que es tan molestoso. Hablan de 30 y como 522-610, Bismar Salud y Cultura. Gracias, Rey. Hablan de 30 de llave, de acá está. Los muchachos están en línea, Sí. Creo que el director es el único que le falta la Pangao, No. No creo. A ver, Miguel Acosta, ahí no falla. Miguelito Acosta. Entonces tenemos dos candidatos para el Pangao. Yo pienso que va Miguel,
Miguel. Sí. Me incluyo yo. No, ¿de dónde pirué? Cecina y te dónde. Ahí por un papel. Ma. Y de para acá. Ahí por eso bajaste de peso, vio. Claro. Mira. Decime en agua que no. Decime en agua que no estoy. Ja, te hay copangado, Sí. orey. No, acá no, Antes con pesa guri, No. Sí. Pesa guri. Acá, Ignacio Sanabria. Hace rato está el grupo conformado ya en Arema, ¿no? Sí. 13 años. En el 2000 habíamos 13 años. Son 13 años de trayectoria. Famoso la banda. Vos sabías que es una banda muy famosa, Marco. Espectacular. Sí. Y toda esa zona ahí, la de Santaní, ahí. Sí. Prácticamente nacieron ahí todo el grupo de bandas que se formaron. Sí. De banditas, Se conoce, el grupo norteño es el ¿Le grabamos el más eso, sólido. Nabria? Sí, tenemos 5 materiales. habíamos grabado, Acuaño, sí, hicimos sí. coña de vende vaya. Sí. Y a mamá le gustaba mucho, a mi finada madre le gustaba mucho la banda. La bandita. Sí. Y ahora, hoy estas 7 se van a... Sí, estamos con nuestro amigo Luis Barrio en la ciclovía de San Lorenzo esta tarde. ¿A qué hora comienza la farra de Sanabria? Y a la 1, O sea que cuando ya ya está hay- empezando, sí. y Puma 30 muy bien, ¿no, veo? Hace una hora nosotros tenemos Qué la... maravilla, qué maravilla. Sí, la actuación. Qué maravilla. Hay muchísimos pedidos para a ver si nos pueden hacer música tropical. dice. Sí, vamos a hacer. ¿Eh? Sí. ¿Se puede hacer? Sí, tenemos, sí. Y bueno, señores, le agradecemos muchísimo. Loco, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Rey, Gracias por por ti. acompañarme hoy día, por ejemplo, con tu acordeón. Ayer me bajaba. Alina de Joti, te iba a puina, bebé. ¿Eh? Orlando Vargas, muchísimas gracias. Gracias, Orlando. Gracias. Muy amable. Y le agradecemos a Luis Rigol por enviarnos a un maestro para hacer una charla técnica muy importante para esta clase monstruo de instrumentos. Juanca, quería aclarar, don Mauro, el primer tema que ejecutamos, Alegría para ti, de mi autoría, yo le dediqué a este gran amigo, Teto Morel, que es el dueño del supermercado Morel Hermanos. Para él este tema, Alegría para ti, y él tiene la grabación original también. Eso muy me quería bien. aclarar. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. El cepillismo ya está hecho. Sí, hoy votado ya contra Taina, güey. Qué varón, desde de fuera, más hermano, güey. Algo ya. Sí. Sí. Señores, le agradezco muchísimo. Yo le agradezco en primer lugar a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, de estar con mi compadre y de estar con mis colegas. Y a ustedes, muchachos, juntarla a ustedes es muy difícil. Samio, Chagui J, ese corazón, y me abuela ya en el programa. Rodrigo, tenemos que volver a hacer uno así de bandita. Señores, muchísimas gracias. Y ya póntela. Entonces con esto nos despedimos. Un abrazo grande a todos ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares. Las horas más lindas las paso contigo así. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar el amor. No me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar el amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios.
Las horas más lindas la paso contigo así. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. No me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Todavía no la he podido olvidar. Es inútil, no lo puedo ocultar. Fue inhumano dejarla de mí. Su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero. Sufro y me muero por verla una vez más. Es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.